Reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiere conocer la cadena de sucesos históricos del país durante sus últimos 200 años? ¿Quiere conocer las conexiones de las familias de donde salieron nuestros gobernantes? No pierda su tiempo. Adquiera pronto la obra titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías, del autor Adolfo Díaz Lacayo, que usted podrá encontrar en las principales librerías de Managua. Llame ya a los teléfonos 2278-1953 y 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. Con 7 minutos, 11 con 7 minutos. Buenos días a todos, bienvenidos a todos nuestros amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Es un placer estar conectados con ustedes hoy lunes 7 de marzo del año 2016. Hoy vamos a bateo libre, cada 15 días, antes lo hacíamos semanalmente, cada 15 días vamos a dejar, siempre es importante dejar un espacio, ¿verdad?, con micrófono abierto para que la gente se comunique con nosotros y podamos abordar algunos temas pues un poco más libremente de lo acostumbrado cuando tenemos invitados. Quiero, por ejemplo, referirme a dos hechos singulares. La semana pasada fue asesinada Berta Cáceres. Nosotros dimos la noticia. Hicimos una semblanza muy breve de la lucha de Berta, ¿verdad? Una insigne luchadora pro derechos humanos y pro derechos de la naturaleza. Ella indudablemente se iba de frente contra las transnacionales que, operando con permisos, con concesiones que le otorgaba el Estado hondureño, pues se daban a la tarea de convertirse en una industria extractiva. ¿Cuáles son las industrias extractivas? Son aquellas industrias transnacionales que llegan a los países a extraer sus riquezas. El mismo cuento, ¿verdad?, de 100 años atrás. Siempre las empresas grandes llegan y con el cuento de que están haciendo inversiones y de que están generando trabajo, también a la hora de los resultados, a la hora de el balance, bueno, ¿quién ganó en toda esta operación? Después de mucho tiempo, la industria extractiva. A los países muy poco le queda. Voy a poner el ejemplo de las zonas francas y estos abanderados que ahora están en el FSLN. ¿Se acuerdan que cuando doña Violeta convirtió las cárceles de las zonas francas en centros productivos? Entonces hubo una resistencia feroz de parte de los sindicatos que formaban parte del Frente Sandinista. Y decían que eran salarios de hambre, y decían que era capital golondrina, que no tenía absolutamente ningún beneficio para el país más que la generación de empleo masivo que ayudaba a la balanza comercial y que propiciaba, pues, ¿verdad?, una oportunidad de empleo. Yo conozco este tema porque me tocó ser consultor en el área de comunicación de manera externa de la recién fundada Corporación de Zonas Francas de Nicaragua. Y ahí conocí el fenómeno, el problema. Es cierto, decían los principales técnicos,
es cierto, nosotros tenemos que tomarnos este vaso o este trago amargo de este momento de apertura de zonas francas. Pero zonas francas son zonas de exclusión impositiva que los países otorgan, ¿verdad?, como concesión para que esas empresas vengan a desarrollar la mano de obra y a generar empleo. Pero hay diferentes estadios, ¿verdad?, de lo que es la maquila. También hay zonas francas electrónicas y hay zonas francas médicas y hay zonas francas de diversas áreas o de los sectores económicos. Pues bien, ¿cuál es el trago amargo? El más duro de todos ellos es la etapa del textil vestuario, porque solamente se desarrollan algunas aptitudes como las visomotoras, nos explicaban en aquel tiempo, empleo masivo, ¿verdad?, y poca paga en relación a los salarios promedios nacionales. De tal manera que, según los técnicos en aquel momento, ¿verdad?, nos decían que ese momento tenía que ser rápido y transitorio. Rápido, ¿verdad?, soportarlo y pasar a un estadio superior que era la maquila de otro tipo de productos. Ya está en Nicaragua, por ejemplo, una fábrica japonesa que se encarga de hacer materiales para arneses de vehículos, de aviones, etc. Y están pagando mejor en relación al sector textil vestuario, ¿verdad? Y si ustedes comparan algunas zonas francas, por ejemplo, en Brasil o en México, el ingreso de esos trabajadores es inmensamente superior al que en esos mismos países se da con relación al textil vestuario. Además, que en efecto los del textil vestuario son capitales golondrinas porque andan buscando precisamente cómo hacer uso de la mano de obra barata, porque no es una mano de obra especializada. En cambio, la otra mano de obra es especializada, pues requiere mayores aptitudes y requiere mayores destrezas y por lo tanto demanda una capacitación previa. Bueno, todo esto, me fui haciendo toda esta reflexión alrededor de la zona franca porque bajo este concepto, ¿verdad? Y bueno, y hay un aspecto que quiero abordar que es sobre las leyes. Las leyes le otorgan a las zonas francas, ¿verdad?, por periodos de 10 años una exención de impuestos. ¿Y saben qué hacen para burlar la ley? Con su misma capacidad instalada, despiden a los trabajadores después de ese periodo y, ¿verdad?, fenecen la razón social y abren nuevamente en Nicaragua otra razón social. Es decir, se vuelven, ¿verdad?, a beneficiar con los 10 años de exención de impuestos. Y eso se hace, y lo están haciendo a la vista y paciencia de las autoridades nacionales. Y entonces nosotros como Estado, además de que nos brindan empleo, ¿verdad?, de poca calidad y de poco ingreso, sencillamente nos están dejando, los estamos financiando pues en términos de impuestos. Eso no desarrolla la industria y eso deberían de saberlo los técnicos estos del Frente Sandinista que tomaron el poder. Porque el mismo discurso, ¿verdad?, anti-zona franca que tenían en aquel tiempo, deberían de estarlo asumiendo ahora, pero con mayor responsabilidad. Por ejemplo, revisar esos contratos, ¿verdad?, donde las empresas sencillamente cambian su razón social para hacerse acreedor de 10 años más de exención de impuestos. Si ese es el panorama así de las zonas francas en Nicaragua en términos generales, ahora hay un panorama diferente porque hay otras empresas que evidentemente, ¿verdad?, ya han dejado el sector textil vestuario y están haciendo otro tipo de cosas donde se pagan mucho mejor y la inversión ya no es golondrina porque es una inversión de mucho dinero, ¿verdad?, que no permite pues andarse moviendo de un país a otro. Y son empresarios más serios que los del textil vestuario. Entonces, esa luchadora social llamada Berta Cáceres denunciaba este tipo de cosas. Y estas industrias extractivas, ¿verdad?, estaban molestas, pues porque sencillamente había una resistencia comunitaria con una cultura ancestral, ¿verdad?, que demandaba respeto hacia los
recursos naturales como los ríos y los bosques. Si hubieran en estas latitudes centroamericanas gobiernos responsables, gobiernos serios, sencillamente pondrían el fiel de la balanza y dirían, bueno, lo que las comunidades demandan es correcto, pero también es correcto que venga la inversión extranjera. Vamos a controlar, ¿verdad?, esa inversión extranjera y lo que hacen a través de los planes de desarrollo, porque también, fíjense bien, si se hace bien, la naturaleza puede ser transformada en beneficio de la sociedad, definitivamente. Ahí hay ríos, por ejemplo, ríos caudalosos en Europa que han dado pie al surgimiento de grandes ciudades. Todas las ciudades en Europa están junto a un río y eso lo han podido hacer precisamente por la transformación racional que han venido realizando. Así es que no hay que temerle tampoco a la transformación de la naturaleza siempre y cuando se haga con buena voluntad, diríamos. Entonces ahí estaba la participación de Berta Cáceres. ¿Qué me llama la atención? Que esta mujer había recibido amenazas de muerte, que era una luchadora incansable, había recibido premios internacionales por su labor y era una mujer que fue acosada y después asesinada. ¿Cuántas Berta Cáceres tenemos aquí en Nicaragua? Esa es una pregunta que nosotros vamos a contestar mañana en el Día Internacional de la Mujer. Pero solamente quería poner en perspectiva este asunto, ¿verdad?, de los liderazgos contrapuestos con la complicidad de las empresas y de los gobiernos, ¿verdad?, que solamente vienen a darnos problemas a las sociedades como la nuestra. Ahora me voy a referir, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora me voy a referir, leíste la entrevista que le hicimos a Álvaro Vargas, vicepresidente de Faganic. Sí, correcto. Mira, el miércoles están convocando los ganaderos afiliados en Faganic, están convocando a una concentración de ganaderos en el empalme de Huacua. Dice don Álvaro Vargas que ellos hacen esa concentración con base a 3 premisas. 1, van a respetar la propiedad privada. 2, van a permitir el libre tránsito de las personas, ¿verdad?, de los vehículos, de los terceros, porque el propósito de ellos es retener la materia prima, que es la carne, ¿verdad?, que matan en la industria cárnica, en la industria de los mataderos. ¿Cuál es el origen de este bochinche? Aparecer es precio. Hicimos una pregunta, y es que ellos, que plantean los ganaderos, es sobre todo la transparencia de la banda de precios, Gustavo. La transparencia de la banda de precios. Y ellos ponen el ejemplo de los sorgueros, ¿verdad?, que tenían ese mismo problema con las avícolas, ¿verdad? Y ponen el ejemplo de los cañeros, ¿verdad?, que existen pues 3 tipos de precios: un precio subsidiado, un precio de mercado nacional y un precio de mercado internacional a la luz del DR-CAFTA, con convenios con los Estados Unidos. Entonces dice que ellos sienten de parte de Canicarne un control como una especie de cártel, como una especie de oligopolio, que aunque sean dueños diferentes, ¿verdad?, están puestos de acuerdo precisamente para imponerle al productor el precio que ellos deban pagar por la red en el canal caliente. La alternativa que plantea don Álvaro es, bueno, porque voy a estar yo obligado a venderte al precio que vos me querés comprar. La alternativa es exportemos ganado en pie. Ahí nos volvemos a encontrar con la gestión del gobierno. El gobierno, ¿verdad?, te pone unas trabas brutales alrededor de la exportación de ganado en pie. Entonces ellos dicen que
han avanzado en términos de, ¿cómo le llaman esta palabrita que está de moda? Trámites. Lo que pasa es que ellos hablan de la tramitología, ¿verdad? De todo el papeleo que se tiene que hacer para demostrar que el ganado es del dueño tal, ¿verdad? Que pesa tanto, que los papeles están, que ya se pagaron impuestos, que ya se pagaron registros fitosanitarios o sanitarios, ¿verdad? Etcétera. Y después ellos están demandando que eso se haga en un solo día, para que en el otro día, ¿verdad?, se haga la transportación del animal a la frontera, 2 días máximo. El gobierno está anuente, ¿verdad?, a facilitar pues este tipo de trámites. Lo otro, nosotros quisimos conocer la versión de Canicarne, pues que nos dijeran qué es lo que está pasando, pues. Dice don Álvaro que ellos, y esto que me escuchen los sectores que van a estar el día miércoles en el plantón, ¿verdad? Van a estar ahí productores, son 57 asociaciones pertenecientes a Faganic, ¿verdad? Y van a estar ahí en ese puesto reteniendo el ganado, porque algo están matando. Dicen que la matanza anda por el orden de un 30-35%, ¿verdad? Que pues la capacidad instalada no está siendo utilizada por los mataderos, porque no hay ganado. La otra alternativa que están poniendo, ¿verdad?, es, bueno, discutir una banda de precios. ¿Cómo ves este asunto? Mira, aquí hay un problema que es un problema básico. Cuando se principió a hablar de los precios del azúcar, es cierto que habían varios precios. Uno, al revés, un precio subsidiado en contra del consumidor, porque usualmente se hablan de subsidio cuando favorecen al consumidor, sino que en la época del general Somoza, con la creación de la unidad de mercadeo única interna en Nicaragua del azúcar. Es un precio subsidiado, pero al productor, al procesador del azúcar. Correcto. No al consumidor. Correcto, que inclusive es un precio subsidiado que se va muy por arriba de lo que internacionalmente se paga con premium. ¿Cuál es el país que paga el azúcar con premium en el mercado norteamericano? Desde la época de la Revolución Cubana, cuando le quitaron las cuotas preferenciales que tenía el azúcar cubano de entrada al mercado norteamericano, se le trasladaron a varios de los más importantes países productores de azúcar en América Latina, se le trasladaron los precios preferenciales de compra de azúcar. Pero esos precios preferenciales, entre comillas, no son ni primos hermanos del precio preferencial que existe en relación a lo que paga el nicaragüense. Para darte una idea, cada vez que vos le echás una cucharadita de azúcar y esa cucharadita de azúcar costaría 1 centavo dólar, el precio que vos estás pagando equivale a 1.50 centavos de la cucharita de azúcar. O sea, hay un subsidio del 50%. Entonces, los productores de azúcar principiaron a decir, bueno, pero es que cada vez que yo vendo mi caña, no solamente la caña produce azúcar, la caña produce bagazo, el bagazo genera tantas unidades de kilocalorías, o sea sirve para evaporar la misma agua de azúcar, para concentrar el azúcar, o también puede servir para generar petróleo, para generar energía eléctrica. Sí. Después de eso dice, a la extracción de azúcar te produce melaza, y la melaza se vende a unos altos precios para la ganadería interna en Nicaragua. Entonces, principiaron a negociar, y en base a la optimización de los procesos industriales, habían otras fuentes además del azúcar. O sea, no todo el costo del matadero, o no todos los ingresos del matadero, son de la venta de azúcar refinada, sino que son del azúcar refinada, más la melaza,
más la etcétera, etcétera, etcétera. Y del ingenio, dijiste matadero. Del ingenio, correcto. Sí, Entonces, con el matadero sucede lo mismo. Exactamente, sí. Exactamente que es lo mismo. El cuero, aquí los mataderos los quieren cascos, seguir trabajando sangre. exactamente con la misma teoría que principió a trabajar el primer matadero que creó el general Somoza frente a la Costa del Lago, que ya no existe, que se llamaba Ifagán. Entonces, ese matadero, que es donde está ahorita el parque de ferias, donde estuvo, donde ahora es el parque de ferias. Expica. Expica, correcto. Entonces, el problema es que el ganadero está subsidiando prácticamente las actividades del matadero. Entonces, dicen él, bueno, pues no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Para darte una idea, en Nicaragua, cada vez que se recibe una vaca o un animal a sacrificar en el matadero, lo primero que se le hace es un chuseo eléctrico intensivo. ¿Qué significa eso? Se obliga al animal a miccionar y a hacer sus necesidades. ¿Para qué? Para que pese menos. Entonces, eso es lo que le llaman canal caliente. Entonces, minimizan el peso a un punto de lo que le van, en relación a lo que le van a pagar al ganadero. Después de eso, a la hora del proceso, le quitan el cuero y el cuero lo venden. Todos los subproductos que le hace casco, concentrados para animales. Por ejemplo, la misma sangre, una de ellas, junto con decía Álvaro en la entrevista, es que se han incrementado que la matanza de ese 30% de los ganaderos que decía Álvaro, esa matanza, el 30%, no contempla, fíjate bien, no contempla el consumo de carne vía rastros municipales. Que ahí hay, y parece ser que no hay estadísticas, pues que lo llevan los municipios, las municipalidades. Hay mucho ganado, ¿verdad?, que es vendido a los rastros municipales. Sí, ellos matan y ese es el que se consume en los mercados, según correcto. Sergio Martínez. Entonces, que no es la producción, ¿verdad?, procedente de los mataderos, ¿verdad?, que se dice, esa es carne de exportación. Entonces los mejores restaurantes de Nicaragua, ¿verdad?, son los que pueden comprar por caja ese tipo de productos, y entonces vos tenés un producto bastante caro, pues, ¿verdad? Pero hay un precio diferenciado. ¿Qué lo hace caro? Decía Sergio. Donde Sergio... en la cadena de intermediarios donde que tiene. Sergio se está equivocando, y se está equivocando radicalmente, es que el paquete de carne que se dedica al mercado interno está compuesto principalmente, sobre todo a nivel de municipalidades chiquitas, por el matadero. Pero ya una ciudad como Managua tiene una diversidad. O sea, parte le viene a través de los rastros,
Usualmente que los rastros matan regionalmente. Por ejemplo, el rastro de Mazatepe no exporta una sola libra de carne, digamos, a San Marcos, porque el rastro de San Marcos le satisface el 100% o sea, son de la carne. rastros para el consumo local prácticamente. Son rastros, correcto. Y eso siempre ha sido la teoría del impuesto de matanza y el rastro municipal, donde vos llevas. Desde la época, desde creo que es antes de Zelaya, existe el concepto de las leyes de matanza de ganado. Y el concepto era que vos ibas a ese rastro municipal para que el municipio te cobrara un impuesto y hubiera un ingreso municipal. Pero eso, dependiendo de lo grande que sea la población, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa también? Un rastro tiene una estructura de costos radicalmente diferente a una estructura de un matadero. Claro, es infinitamente menor. Es infinitamente menor. La inversión es, vos lo único que llegás a lugares para que te den una maquila prácticamente. Te den un lugar donde vos podés que matar. Entonces, si vos querés desperdiciar la sangre, la desperdiciás. Si querés desperdiciar las heces fecales y el orín, lo desperdiciás. Si querés desperdiciar digamos, las pieles, las desperdiciás. Si querés, todo lo que vos querrás aprovechable del animal se desperdicia. Pero ya hay las ciudades medianas y las ciudades grandes donde es mentira de que solamente se abastecen del rastro. Del rastro municipal. ¿Por qué? Porque el rastro municipal y una matanza usualmente son animales pobremente alimentados que son los descartes que generan, digamos, una muy baja productividad, pero que vendiéndolo de esa manera con menores costos, entonces el dueño del animal gana más. Pero ahí hay un problema que tiene que ser debidamente examinado por el gobierno, es que qué parte de la matanza de los industriales en realidad va al consumo nacional, pues una parte sustantiva. Y una parte sustantiva que está compuesto por determinados tipos de carne que en los estándares internacionales no los aceptarían y se los rechazarían. Entonces es la carne del consumo nacional. Esa es la carne del consumo nacional y es la carne que también está siendo subsidiada por medidas del gobierno subiendo los precios. Y que eso no es un reflejo de estudiar las estructuras de costos de los mataderos. Eso es un problema que mucho se asemeja al de los ingenios, porque los ingenios también tiene que ver con grandes cuotas de exportación y también tiene que ver con grandes cuotas de consumo local a precios radicalmente diferentes. Bueno, y lo otro es que, bueno, ¿qué salida? ¿Vos crees que sea una verdadera salida el asunto de exportar ganado en pie? No sería, porque en realidad estaríamos metiendo un problema en Nicaragua. La exportación de ganado en pie más grande que se registró en la historia de Nicaragua fue allá por el año de 1930, cuando el general Somoza tuvo problemas después de la invasión a Costa Rica y se dedicó como un negocio privado de la Guardia Nacional a exportar ganado en pie a América del Sur. Porque las estructuras de precios que se hay a ganado para ventas internacionales tiene otra estructura. También en Nicaragua ha estado existiendo compras, sobre todo de los mataderos mexicanos, y también hay un punto que es bastante interesante. Todos nuestros países limítrofes, sea Honduras y Costa Rica, están importando ganado nicaragüense. Desde la época de la Revolución en 1979, se principió a experimentar grandes volúmenes de exportaciones de ganado en pie. Por la recuperación económica después que ha habido y por las nuevas inversiones que han habido de parte de los mataderos, pero es que los mataderos deberían haber invertido y deberían haber sincerado estructuras de costos para incorporar las otras utilidades que el ganado produce o para mejorar su tecnología. Y en realidad quieren seguir invirtiendo más, ganando más, matando más, lo que significa utilizar más intensivamente sus estructuras de costos para ganar más. Eso es precisamente lo que están pidiendo los ganaderos. Y lo que están subsidiando eso son los ganaderos, correcto. Transparentar, dice. Es correcto. Y que hay una banda de precios, pues me parece hasta cierto punto lógico lo que están solicitando. Hombre, yo hice esfuerzos por comunicarme porque en el boletín de hoy
además de la entrevista de Álvaro Vargas, vicepresidente de Faganic, llevamos una entrevista con Michael Healy. Y Michael Healy nos decía que la pelota pues está en el lado de Canicarne. Nos decía Michael que el presidente de UPANIC, que ellos han hecho cartas, que ellos se han reunido constantemente en este asunto y que es Canicarne la que debe dar una respuesta plausible, creíble, verosímil a todas estas inquietudes de los ganaderos y a todas estas propuestas que a su vez están haciendo, porque yo no creo que le convenga a la industria cárnica que haya incremento, ¿verdad?, de exportaciones de ganado en pie. A él lo que le conviene es trabajar toda su capacidad precisamente en industria y generar empleo para el país. El incremento de las exportaciones de ganado en pie en Nicaragua, como estábamos hablando desde el punto de vista históricamente, siempre ha existido desde la época de los Somoza, sí, por eso y antes de los Somoza. Sí, yo dije y si te acordás, la primera vez que fue inventado este programa es nuestro amigo Higley. Uno de los puntos que se trató era hasta qué punto de vista no cuadraban las cifras de exportación con las cifras de matanza interna, lo que demostraba una exportación no registrada. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Lee vos quién es el Espíritu Santo. Pero por obra y gracia del Espíritu Santo, Nicaragua, el aparato ganadero estaba sometido a una sobreexplotación que generada de dos fuentes, de la matanza local más la exportación de ganado en pie, que va a reflejar matanza de Costa Rica de las naciones hermanas. Inclusive yo he hablado con ganaderos que ellos hablan sobre las tácticas que ocupan en Honduras para pagar más sustancialmente y comprando ganado de pie dentro de Nicaragua, y después únicamente por otra obra y gracia del Espíritu Santo aparecen en mataderos internos en Honduras y ahí están ganando reales ellos. ¿Por qué no sucede lo mismo con los mataderos nicaragüenses? Esa es la buena ¿Será pregunta. que la obra y gracia del Espíritu Santo no los beneficia? Por eso es que yo creo que el Estado, como juez imparcial, se debería preocupar por hacer ese análisis y principiar a dictaminar cuáles deben ser digamos, los parámetros sobre los cuales se debe comportar el negocio de la carne en Nicaragua. Porque acordémonos que los parámetros no solamente son el número de ganado en pie que vos estás produciendo, sino cuánto estás exportando y cuánto valor agregado está ganando y cuánta energía eléctrica estés pagando. Acordémonos también que los mataderos son de los principales demandantes de flujo eléctrico claro en Nicaragua. Claro que sí, ese es uno de los más altos costos que ellos tienen ahí reflejados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, si el gobierno tan inteligentemente dijera, bueno, pues vamos a exportar todo el ganado en pie, cerremos los mataderos, entonces, ¿qué va a pasar con toda la gente que está empleada y qué va a pasar con todo lo que se paga a Alba Generación en relación a energía eléctrica? Primar aquí la cordura. Yo creo que, bueno, el hecho de que vayan a hacer esa concentración, ¿verdad?, de materia prima ahí en el empalme de Huaco, va a poner a la industria sobre aviso, y yo creo que tienen que pronunciarse y tiene que haber una negociación, hombre, tiene que haber una transparencia de la banda de precios, precisamente tomando en cuenta cada uno de estos detalles que vos has mencionado. Está Eddie Madrigal en la línea. Bienvenido, Eddie, te escuchamos. Un gusto saludarte, Sergio. Saludos a su invitado Gustavo. Yo le he compartido lo que a mí se me ha comentado y lo que he podido concluir. El tema de la crisis de la carne es algo que está asociado al tema de Venezuela. Mire, las plantas productoras en Nicaragua incrementaron hasta un 50% su capacidad de destace y almacenamiento. Y eso es, a nivel de inversión, mucha plata. El atoganadero empezó también su gran desarrollo porque aquí engancharon a todo el mundo, es decir, que íbamos a llenar de carne de Venezuela, y se cayó la torta, pues. Incluso se rumora que las inversiones que andan en el sector cárnico andan por donde los 60-70 millones de dólares en ampliación de capacidades productivas. Y el problema es que todo eso se hizo con créditos. Ahora, los créditos hay que pagarlos, y solo hay dos formas de pagar esos niveles de endeudamiento cuando están por encima del histórico de producción, y es
desarrollando nuevos mercados, que en la carne es un problema porque no es tan fácil. Los países optan por cuidar sus capacidades productivas locales y ponen barreras no arancelarias por más tratados de libre comercio que existan, o en segundo lugar, comprar más barato para tener más rentabilidad, para hacerle frente al costo financiero por el nivel de endeudamiento. Por eso el Estado no se ha pronunciado ni se va a pronunciar, porque también se rumora que los fondos que utilizaron son del Albacaruna para ampliar estas plantas productivas. Aquí los mataderos pasaron de matar 900 reses diarias a matar hasta 1500 reses diarias, y están todos están involucrados. Entonces, por eso es que vemos una actitud gallo gallina del Estado, porque en el momento que le den la razón a los ganaderos, en ese momento van a tener la industria cárnica la excusa perfecta para no honrar sus créditos, pues al menos en tiempo y forma. Y esa es la realidad, pues aquí los albas andaban comprando ganado en vía a los salvajes, a mí me consta. Amigos míos les vendieron buenos animales a razón de $1,200, $1,500. Pardos, Brahman, doble propósito, en la zona de Jinotega, por ejemplo. Y cash, en el maletín con los billetes, al estilo de la cosa nuestra, pues. Entonces creo de que estos son parte, primero, de la falta de visión empresarial y del aprovechamiento del momento de los empresarios, que me extraña mucho, a no ser que hubieran cosas que no lo sabemos, pues. Porque el Frente lo que hizo fue amenazar en montar su propio matadero, ¿verdad? Si esto no los hacían. Pero el tema no era tan fácil, ¿no? Hacer una fábrica de ese nivel te durará 8 días, un año, hacerla 8 meses, un año. Y ellos necesitaban exportar ya para empezar a ganar sobre esa carne que los mataderos estaban mandando a Venezuela. Esto forma parte de todo ese relajo de no hacer un tratado de libre comercio y hacer como un proyecto de nación, una relación bilateral con otro país, y manejarla a la sombra del poder como una empresa de orden privado, pues. Y así como esto, probablemente van a brincar otras cosas, ¿no? Y es lamentable. Entonces la crisis de hoy es por un mal manejo empresarial de una visión de negocios que tiene un costo financiero muy alto, en el cual el intermediario Albacaruna lo ha provocado. Un gusto saludarles, amigos. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias. Bueno, pero es que aquí hay que recordarle a Eddie, porque yo comulgo con todo lo que vos decís, Eddie, todas las tesis que vos mantenés, pero de vez en cuando que me parece que como mucha defensa de un lado, dejando toda la responsabilidad de un mismo lado. Por ejemplo, resulta de que si yo como empresario privado en un sistema capitalista me voy de boca porque alguien me pega una empujadita y cometo grandes inversiones que después no las puedo pagar, óyeme, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar esa culpa? ¿O Albacaruna o los mataderos que dieron la piedra filosofal o el cornupio de la abundancia y dijo reempújele? ¿Por qué tiene que ser el pueblo nicaragüense y el pueblo productor de ganado nicaragüense el que esté pagando los patos en toda la fiesta? Y lo seguimos pagando con el combustible alto que nos sigue vendiendo Alba. Y entonces quiere decir que no aprendemos, seguimos cometiendo los mismos errores. Hay llamada telefónica, está Fernando Díaz en la línea. Bienvenido, Fernando, te escuchamos. Sí, buenos días, Sergio y a su invitado. Hombre, yo no sé por qué también se está tratando de tapiar el bulto en cuanto a la responsabilidad que se tiene aquí, de que la gente que está en el poder definitivamente también están metidos en el negocio, no solamente en la parte esta financiera como Albacaruna, sino que también son ganaderos, son lecheros y son todo lo que usted pueda imaginarse ser que son, esos son. Por ejemplo, están metidos en el negocio de la madera. Bueno, sí que casi toda la industria del país, lo poco que hay de industria o de negocio, ahí están metidos ellos. Entonces, este juego de intereses, donde entra en conflicto los intereses de ellos como empresarios y de ellos como gobierno, entonces ahí tenemos los resultados desastrosos. Entonces, ¿a quién perjudica? A aquel pequeño productor que está buscando como en realidad hacer vida, ¿verdad? Basado pues en su honestidad, en su esfuerzo, en su trabajo, pero entra en contraposición a los intereses de estos grandes señores que están ahí, no solamente que son gobiernos, sino que son empresarios. Entonces también hay que poner el dedo sobre la llaga, y esto es lo que estamos discutiendo. Estaban hablando ustedes sobre esto del petróleo, porque no le quieren bajar al combustible, porque los señores que están en el gobierno están metidos en el rollo de la compra y venta del petróleo y del combustible.
Y entonces ese es el punto aquí. Los señores tienen una voracidad por querer agarrar plata, pero hasta para sacarle las vísceras al pueblo. Me gustaría comentarios de ustedes al respecto. Gracias. A llamada telefónica, ¿quién está en la línea? Eddie, adelante Eddie, nuevamente, adelante. Hola, te escuchamos. No, se cortó la llamada, ahí está, parece. Adelante Eddie, te escuchamos. Hola, buenos días. A don Rolando Espinosa. Usted al iniciar el programa dijo que hoy era bateo libre. Yo quería referirme que el sábado 27 de febrero, en un diario local, salió un artículo de que Nicaragua tiene la energía eléctrica industrial más alta de toda Centroamérica. Mientras la región centroamericana consume el kilovatio de energía eléctrica industrial a $18 y 20 centavos, a $18 y 20 centavos, Nicaragua pagan todos los industriales, los agroindustriales pagan 22. Y así vemos que la que sigue alta, la electricidad de ese tipo, alta en Centroamérica, es Panamá, que paga 21.8. Pero ya Honduras paga 19.3. Y Costa Rica paga 18.8. Y El Salvador 14.5. Y Guatemala 13.0. Por comparación, el artículo establecía que en los Estados Unidos de América todos los industriales pagaban 7.1. A simple vista, en materia de costo de la energía eléctrica, todo Centroamérica no puede competir con los Estados Unidos de América, que solo paga 7.1. Ve que no es casualidad que los países más industrializados de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, son los que tienen la tarifa eléctrica más baja. Guatemala 13, El Salvador 14.50 y Costa Rica 18.80. Si uno visita cualquier tienda, cualquier supermercado, cualquier ferretería, farmacia, se queda uno inmediatamente claro que la gran mayoría de los productos que se venden ahí son hechos en Guatemala, en El Salvador o en Costa Rica. Y los productos nicaragüenses son los menos. ¿Cómo puede competir Nicaragua cuando paga una tarifa eléctrica de 22 si el promedio centroamericano es de 18.2? Entonces, ya de hecho, solo con la tarifa eléctrica, con esos costos, estamos fuera de toda competencia. Las zonas francas, por ejemplo, en Nicaragua funcionan porque tienen los salarios que les pagan los empleados son bajos, tan bajos que compensan lo costoso de la electricidad. Pero si a nosotros aquí nos pusiéramos taco a taco a pagar salario a los trabajadores de la zona franca, como los que pagan en Honduras o en El Salvador, sencillamente nos quedaríamos fuera de mercado, no podríamos competir. Lo que a mí me sorprende un poco es que este asunto de estos costos de electricidad industrial que dejan a Nicaragua fuera de toda competitividad no ha tenido mucho eco en los medios, ni en las redes sociales, ni en la opinión pública, siendo tan importante el punto. Nicaragua no puede competir con ningún país de Centroamérica mientras tengamos la tarifa industrial eléctrica por kilovatio consumido más alta de la región. No podemos. Y entonces la verdad es que todo lo que se diga es muy bonito, pero es pura propaganda, porque Nicaragua está
fuera de toda competencia. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, don Rolando. Está Eddie en la línea. Adelante, Eddie, te escuchamos. Amigos, para dejarlo claro, o sea, nunca dije, Gustavo, de que es correcto la mala situación y que nosotros la paguemos. Definitivamente, como dije al final, como conclusión, la poca visión empresarial de los mataderos hoy los tiene como está, pues, a no ser de que hayan otras cosas que yo también manejo, como un acuerdo de venta de carne a Rusia que nunca se concretó, nunca se hizo en los volúmenes que se querían, pero ya los mataderos aquí están autorizados para exportar a Rusia, pues a Estados Unidos, con la aprobación del FDA, con los gringos, con las normas HACCP, ellos pueden exportar casi seguro a todos los del resto de países. El problema que se da es, no sé, la visión empresarial, quedar bien con el presidente, porque seamos honestos, aquí no le tocan las cositas al toro porque es el presidente. El problema es que cuando casi siempre la historia nos dice que el presidente ya entra en su fase de esquizofrenia total, desbarata todo y hasta en ese momento están los ayayayes, pues. No es correcto, así como nos tienen con el precio de la carne cara en los mercados, en los supermercados, porque aunque compraran a 5 pesos el kilo en pie, ese precio no llega a los consumidores finales. Definitivamente es algo que ellos tienen que resolver y asumir como cualquier empresa cuando un negocio le sale mal. Hombre, que paguen con sus bienes a Albacaruna y Santo Remedio y el mercado no se descompone porque lo están afectando. Y ves la mano del Estado en el asunto cuando no avala exportaciones de ganado en pie, cuando empieza a ponerle una serie de barreras a los ganaderos para evitar la fuga de la carne, pues. Entonces, esa es una evidencia más, al igual como bien se han señalado, el tema de la energía eléctrica es una locura. Yo tengo relaciones con industriales en la región y definitivamente aquí el precio es insostenible. Aquí se iba a montar una fábrica recicladora de primer nivel con un capital centroamericano. Estábamos trabajando en función de eso y no se pudo hacer porque el costo de kilowatt hora industrial no lo permitía. Incluso, mi estimado don Rolando, por más salarios bajos que pagásemos, no lo permitía la inversión. Entonces, nos tienen ahogados. Y aquí es donde no entiendo a los sandinistas científicos preparados que avalan las políticas del Estado cuando el gobierno está siendo manejado por quien nos tiene la energía. El combustible es casi 90 pesos, señores. Y en El Salvador, 65 córdobas al tipo de cambio el día de hoy, para que tengan una idea. Pues, combustible, energía eléctrica y un montón de cosas nos tienen caras por un mal manejo y por una corrupción evidente. Así que culpable de la situación, Daniel, sus negocios de Alba por no hacer un tratado de libre comercio con Venezuela y verlo desde el punto de vista privado. Los empresarios tontos que no tallaron las correas para poder obligar al Estado a firmar el tratado y volverse cómplices de esta negociación por unos dólares más que ahora les va a tocar pagar con intereses moratorios. Un gusto saludarles, amigos. Mira, Eddie, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos acabas de expresar y te voy a sembrar una inquietud que yo tengo. El problema cuando ahorita ya se están principiando a reactivar los precios del petróleo. Aunque los camaradas rusos están muy contentos diciendo que ya cerraron su llave y hay menos oferta de petróleo y que ya va a principiar a subir, pero aceptemos esa tesis, va a principiar a subir. El problema es que con un precio tan alto como el que tenemos, imagínate los resultados que van a haber aquí en Nicaragua cuando nos principien a subir a la misma velocidad con la que vaya subiendo el precio del petróleo. Acordate que en matemáticas todo depende de la base. Tenemos la base de precios más alta de Centroamérica, Latinoamérica y tal vez probablemente del mundo entero. Entonces, si sobre eso va a principiar a crecer con la misma tasa que el petróleo pueda crecer internacionalmente, aquí va a llegar un momento donde un galón de combustible va a costar más que el carro en el que se lo estás echando. Bueno, está planteado el plantón para el día miércoles, ¿verdad? Ya dije yo las premisas con las cuales Faganic se está movilizando y se va a movilizar frente a ese sector. Auscultando con algunos productores amigos, me decían que sí, que ellos están dispuestos a cerrar filas con su organización Faganic y a resistir, porque también es cierto que ese 30% de matanzas que están teniendo, ¿verdad? El mismo Faganic les da
¿verdad?, sugerencias a sus productores de que si tienen un pago apremiante que realizar, bueno, que vayan y metan a sacrificio pues su ganado, ¿verdad?, pero que retengan la mayor cantidad para que logren sentarse pues como mecanismo de presión. Y eso sí me lo decía Álvaro, que es una desgracia que en Nicaragua tengan que llevarse a expresiones súper severas como este tipo de actos que van a realizar el miércoles, ¿verdad?, que implica pues una movilización por caprichos, pues, ¿verdad?, por no sentarse pues en la mesa de negociación para discutir con claridad este asunto. El gobierno, a pesar de las declaraciones tanto de Michael Healy como Upanic, como de Álvaro, como la de Álvaro Vargas de Faganic, donde dicen que el gobierno está tomando cartas en el asunto, pero está tomando cartas en el asunto en la dirección del plan B, que es en las formas expeditas, ¿verdad?, de la exportación de ganado en pie, pero no se está metiendo ni está diciéndole a los mataderos, mira, sentémonos pues, resolvamos esto. Pero yo creo que esa debería ser una de las principales funciones y gestiones que el gobierno debe hacer, sentar a estos dos actores principalísimos en aras de la paz social, en aras de la paz económica, ¿verdad?, para que se vayan transparentando. Yo ya voy a hacer uso también de la palabra, pues se vayan transparentando esta banda de precios y que todo el mundo gane. Aquí es ganar, no es gano yo en detrimento tuyo. Todos tenemos que ganar. Y hay un actor principalísimo también en todo esto, que somos los consumidores. Ahí deberíamos de estar representados. Y voy a ir más allá. Fíjate que Procompetencia debería de meterle mano a esto, porque no es posible que todos los mataderos, ¿verdad?, se pongan de acuerdo. Pues aquí debe haber libre competencia, porque si no, entonces no estamos haciendo nada. Eso es lo que trae el oligopolio y eso es lo que trae la displicencia, por decirlo menos, del gobierno, que se hace de los ojos, de la vista gorda, ¿verdad?, para no atender pues su negocio, que es velar por los nicaragüenses. Muchas gracias, amigos. Nos pasamos un minutito. Muchas gracias, estimados amigos. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Muchas gracias, Gustavo. La Federación Nicaragüense de Fútbol te invita este miércoles 9 de marzo al partido Nicaragua versus El Salvador en el Estadio Nacional de Fútbol desde las 7 de la noche. Carlos Chavarría, Josué Quijano, Raúl Leguías y toda la tropa necesitan de tu apoyo. Todos de azul y blanco a respaldar a nuestra selección. Sentí el fervor patriótico, viví la emoción, sentí la camiseta de Nicaragua. Vamos a ser testigos de un triunfo más de nuestra selección. Recordá, miércoles 9 de marzo a las 7 de la noche en el Estadio Nacional. Costo de las entradas, 150 y 200 córdobas. Niños menores de 10 años acompañados de sus padres entran gratis. Boletos a la venta en los stands de Club Lovers Metrocentro, Galerías y Multicentro Las Américas. Federación Nicaragüense de Fútbol. Al sonido de nuestra característica, serán las 12 meridiano en Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala y México, Distrito Federal. La 1 de la tarde en Panamá, Bogotá, Lima y Nueva York. 2 de la tarde en Caracas, La Habana y La Paz. 3 de la tarde en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Río de Janeiro. 7 de la noche en Roma, París, Berlín y Madrid. 8 de la noche en Jerusalén y Ciudad del Cabo. 9 de la noche en Moscú y El Cairo. Es la hora del Ángelus, hora en que la humanidad expresa su fe en la verdad del Espíritu. Cuando el sol está en el cenit, en donde lo ignoto y lo desconocido se convierte en el fenómeno más sublime de la presencia del Creador en la tierra, damos gracias a Dios y elevamos nuestra mirada al cielo, y sea nuestro homenaje una oración por la paz y la felicidad del hombre en la tierra. El canto del Ave María.